queridos amigos de Alimento Espiritual. Mi esposa Ángela y yo les damos una bienvenida muy calurosa. Estamos muy contentos de compartir este tema tan interesante con ustedes en esta noche. Vamos a hablar acerca del dar, acerca de la generosidad, acerca de los diezmos, las ofrendas, de cómo dar, con qué actitud dar y qué consecuencia trae esto a nuestras vidas. Amigos, qué bendición compartir la palabra de Dios en este día con ustedes. Y bueno, vamos a ver un tema espectacular. Lo vamos a desarrollar haciendo preguntas y respondiéndolas. Es bastante lo que queremos abarcar en este día, pero sobre todo que aprendamos y que nos volvamos hacedores de la palabra de Dios. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta, pero antes también vamos a decirles cómo se llama el tema. El tema se llama generosidad en tiempos adversos. Generosidad en tiempos adversos. Primera pregunta, ¿qué es lo más valioso en nuestra vida? Responder esta pregunta es muy importante porque dependiendo de eso va a ser la actitud con la que yo dé o con la que no dé. Ojo con esto, lo que dice la Biblia en Salmo 19 del 9 al 11. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro. Escuchen lo que dice el salmista. Deseable más que el oro. Sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Entonces, ¿qué decía el salmista? Que para él eran más valiosos los juicios del Señor, la palabra del Señor, lo que venía del Señor, que el oro, la plata y el dinero. Por eso su actitud al dar era la actitud correcta, porque en el ranking de valores, la plata no era el primer lugar para él, ¿no? Genial. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que para nosotros es más importante? Esa es la pregunta número 1. Ahora va la pregunta número 2. ¿Qué ocurre cuando amamos el dinero por encima de las demás cosas? Bueno, vamos a mirar lo que dice 1 Timoteo 6:10. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo alguno, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Cuando amamos el dinero por encima de todas las cosas y le ponemos en el primer lugar en nuestra vida, dice que esta es la raíz de todos los males. O sea, pensemos en todos los males. Todos los males. Eso trae como consecuencia el amor al dinero. Que se generen una cantidad de males alrededor de nuestra vida, de nuestro entorno, en nosotros mismos, porque le damos el lugar que no le corresponde. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que tenemos amor por el dinero? Cuando lo ponemos por encima de todo. Cuando le damos el primer lugar en nuestra vida, cuando lo valoramos mucho más de lo que merece y nos sentimos los más desgraciados porque no tenemos o no lo tenemos o no tenemos lo que otras personas tienen. Y ojo con esto, que ese versículo dice otra cosa muy importante. Dice que cuando yo amo el dinero, me puede extraviar aún de la fe, dice. Wow. Y me tortura, genera autotortura, pero es tremendo, me puede sacar de los caminos de la fe el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Exactamente. Vamos a hacer la pregunta 3. ¿Cuál es el plan de Dios en cuanto al ser generoso y dar? Esta respuesta es muy bonita. Miren lo que dice la Biblia en 2 de Corintios 9:7. Que cada uno dé como propuso en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pero la parte primera del versículo dice que cada uno dé. Quiere decir que el plan de Dios es que todos demos. ¿Sí? No dice todos. Que den los que tienen, que den los que pueden, que den los que quieren. Dice que cada uno dé. Quiere decir que el plan de Dios es que todas las personas seamos generosas en la medida en que hemos recibido. En esa misma medida de generosidad entreguemos en el nombre del Señor. Claro, y hemos visto y tenemos a nuestro alrededor muchas personas que dan y uno dice, ¿pero de dónde? Sí. Si lo que ganan realmente es muy poco o lo que reciben es muy poco, pero es el corazón generoso que tienen. Claro, y aquí viene, esto abre las puertas a la pregunta número 4. Dice,
¿qué actitudes necesito tener para ser un dador alegre? Listo, bueno, y esto lo podemos responder en Primera de Crónicas 29 del 3 al 4. Dar por amor. Esa es la primera actitud que debemos tener, dice. Y además, en mi amor por la casa de mi Dios, esto lo decía David, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. Es decir, 3,000 talentos de oro del oro de Ofir y 7,000 talentos de plata acrisolada para revestir las paredes de los edificios. ¿Qué está destacando aquí? David dice, además, en mi amor por la casa de Dios. La actitud importantísima, la número 1, podríamos decir, es tener amor por dar. Sentir amor, en este caso lo decía David, por la casa de Dios, lo hacía porque amaba profundamente la casa de Dios y lo que Dios representaba para su vida. Y eso, aplicándolo hoy en día, es dar por amor a la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas y por amor a las personas que no han sido alcanzadas aún. Hay muchas personas que necesitan ser alcanzadas por nosotros, por la iglesia de Cristo, y que están esperando obviamente que la iglesia crezca, se multiplique, se expanda. Y esto trae la segunda actitud que necesitamos para dar, y es dar voluntariamente. Ahí mismo en Primera de Crónicas 29 del 5 al 6 dice lo siguiente: de oro para las cosas de oro y de plata para las cosas de plata, es decir, para toda la obra hecha por los artesanos. ¿Quién pues está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? O sea, David les preguntaba, ¿quién está dispuesto a dar la ofrenda? Él no los estaba forzando, él le estaba preguntando, ¿quién quiere dar? ¿Sí? Y era el rey, él podía haberlo ordenado, pero no lo hizo, él pregunta. Y el siguiente versículo 6 dice lo siguiente: entonces los jefes de las casas paternas y los jefes de las tribus de Israel y los jefes de millares y de centenas con los supervisores sobre la obra del rey ofrecieron voluntariamente sus donativos. Quiere decir que una actitud es ofrecer ¿cómo? Voluntariamente, de corazón, voluntariamente, por amor. Vamos sumando esas actitudes que estamos estudiando. Nada peor que lo forzado. Otra actitud importantísima es dar de todo corazón. El dar voluntariamente, dice la palabra de Dios, genera alegría y es de corazón. En Primera de Crónicas 29:9 dice, entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor, y también el rey David se alegró en gran manera. Y esto es divino, porque el dar produce alegría. Yo tengo una vivencia continua, puedo decirlo, continua y que me permite hablar acerca del dar de todo corazón. Y la vivencia continua es por la familia de mi esposo. Mi suegra y mis cuñados tienen una costumbre maravillosa, y es enviarnos a nosotros continuamente una caja con cosas, con los regalos que a ellas les place. Son cosas sencillas, pero con tanto amor lo hacen, que la verdad, el recibirlo genera alegría, pero el verlos a ellos, verlas a ellas, a mi suegra, a mis cuñadas, es tan agradable la alegría que sienten porque lo hacen de todo corazón. Es igual, nosotros podemos experimentar una alegría desbordante al dar, sea cuando damos a otras personas como cuando damos a la casa del Señor. Y eso abre las puertas al punto número 4 de esas actitudes del dar, y es dar generosamente sabiendo que todo procede de las manos de Dios. Y ahí mismo en Primera de Crónicas 29:14 dice lo siguiente: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, fíjate que el salmista está explicando ahí, dice, generosamente entrego porque sé que viene de ti
y yo de lo recibido de tu mano estoy entregando. Entonces, dar generosamente sabiendo que todo procede de las manos del Dios. Señor. Genial esto. Otra actitud importante a tener en cuenta es: el corazón es probado frente al dar y es rectitud frente a los ojos de Dios. Esto está en Primera de Crónicas 29, 17 al 18. Dice: sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud. Yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón, y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí, hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Oh Señor, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Aquí, el dar generosamente, el dar espontáneamente, voluntariamente, con alegría, es un reflejo de la integridad del corazón de cada uno de nosotros. Y podemos decir aquí, bueno, ¿y qué pasa entonces si yo no doy? O si yo lo he dado de mala gana, o si yo lo he hecho como no dice la palabra de Dios. Pues sencillo, es corregir, porque es hacerlo cuando uno quiere y cuando el corazón esté dispuesto. Y vemos en todas estas actitudes que tenemos hasta ahora que no hay obligación, No. no hay fuerza. El rey no los estaba obligando, no los estaba forzando, no los estaba maldiciendo, no los estaba amenazando. Era una actitud de corazón generosa, dice que generaba alegría, voluntaria. Y esa es la forma como nosotros tenemos que dar. Y aquí, mira, hay algo importantísimo aquí, mi amor. Dice: David ora. Sí. Pidiendo que se preserve esto en el corazón del pueblo. O sea, el rey oraba para que el pueblo diera. El rey, el que lo tenía todo, el que tenía, o sea, muchísimo. Era muy, muy rico. Pero oraba para que el pueblo tuviera un corazón generoso, porque él conocía los resultados del dar. Él era un dador. ¿Y cómo vivía? Con alegría y gozo. ¿Tenía situaciones difíciles? Por supuesto que las tenía. Pero el gozo de dar, ese gozo viene de parte de Dios y viene como resultado de hacerlo con las actitudes que ya hemos nombrado. Y que refleja mi integridad. Tremendo, porque la Biblia dice que el dar voluntaria, generosamente, con amor y alegría es un reflejo de mi integridad ante los ojos de Dios. Y la sexta actitud, que es muy interesante, es que se da por fe en la palabra de Dios. Y aquí viene un ejemplo muy, muy bonito que yo creo que lo hemos escuchado algunas veces o muchas. Y es la famosa viuda de Sarepta, a quien Elías recurrió en medio de la sequía y la necesidad. La Biblia dice que había una sequía tremenda. Elías, se le acaba el agua, se le acaba la comida, y Dios le dice que se vaya a Sidón, que él ha mandado a una viuda que lo sostenga. Entonces, o sea, una viuda no tenía cómo sostenerse a sí misma. O sea, es Dios rompiendo paradigmas de dónde viene la provisión. Entonces Elías se va, se encuentra con la viuda y mire lo que ocurre. Dice que él ve que la viuda está recogiendo unos leños y le dice que qué estaba haciendo. Ella dice: no, estoy ya básicamente haciendo lo último que me queda de una torta, porque ya se me acabó todo, para comérmela con mi hijo y morirme. Y Elías le dice una cosa que uno a veces como que dice: pero ¿cómo se le ocurre a Elías decirle esto a la viuda? Miren lo que le dijo Elías a la viuda. Dice: porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Pero ¿qué fue lo que le dijo Elías a esta viuda? Ve y hazme primero a mí una torta y después haces para ti. Básicamente Elías le estaba enseñando a la viuda lo que significa sembrar en fe en la palabra de Dios. Porque él le dijo: la palabra de Dios dice que la harina no escaseará. Y la viuda, ¿qué dijo? Voy a hacerlo conforme a la palabra de tu Dios. Y ella obedeció. ¿Y qué ocurrió? Hubo un milagro y comieron Elías, la viuda y el hijo por muchos días en un milagro de fe, en dar generosamente en medio de la escasez y la necesidad, aferrado ¿a qué? A la palabra del Señor. Muy interesante. Entonces, esta pregunta ha sido muy amplia. Hemos visto muchas actitudes en esta pregunta, pero vamos ahora con otra pregunta diferente, que es: ¿qué consecuencias trae el dar bajo estas características?
El dar bajo las características del amor, ¿cierto? De dar con amor, de todo corazón, voluntariamente, generosamente. En Primera de Crónicas 29:9 encontramos esta respuesta. Dice, entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor, y también el rey David se alegró en gran manera. ¿Cuál es la consecuencia de dar bajo estas características? Es que trae alegría, ¿cierto? Trae gozo, alegría en gran manera. O sea, ¿cómo podemos nosotros estar alegres? Esta es una respuesta espectacular. Dar generosamente, de todo corazón, voluntariamente y por amor. Nada forzado, sea a las personas como sea a la iglesia. Esto es maravilloso. Es una consecuencia que todos queremos recibir. Estar alegres siempre. Continuando con las preguntas, vamos a una súper interesante pregunta. ¿Dónde nació el diezmo? ¿Se aplica hoy día el diezmo? Esa pregunta es muy interesante porque hay una gran cantidad de desinformación con respecto al origen del diezmo en la Biblia, dónde nació, a qué época pertenece y si aplica o no hoy. La primera teoría desinformada que existe es que el diezmo pertenece a la ley de Moisés, lo cual no es cierto. El diezmo fue o nació con Abraham más de 400 años antes de que Dios le revelara la ley a Moisés. ¿Dónde está eso en la Biblia? Génesis 14 del 17 al 20 dice lo siguiente. Con respecto a Abraham, a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. O sea, Abraham viene de derrotar a estos reyes que habían atacado a Sodoma y Gomorra, y se le presenta a Melquisedec con pan y vino. Y mire lo que dice el versículo 19. Y Melquisedec lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Mire lo que termina diciendo ese versículo. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. O sea que esto no es ley. ¿Le estaba Melquisedec pidiendo el diezmo a Abraham? ¡No! ¿Le estaba diciendo, te exijo que me des el diezmo? No, lo dio voluntariamente por gratitud de que había ocurrido un milagro en su vida, porque esa derrota fue milagrosa, la que obtuvo Abraham, esa victoria fue milagrosa. Melquisedec le sale con vino, con pan, con bendición, y él en gratitud diezma. De ahí queda el diezmo establecido como parte del pueblo judío y pasa a la ley y continúa, y en ningún lugar de la Biblia ha sido abolido el principio del diezmo como un principio de administración de las riquezas espirituales que Dios nos da para bendecir nosotros el plan de Dios y el crecimiento de la iglesia en la tierra. ¿Y qué diezmó Abraham? ¿Por qué diezmó? Claro, el diezmo de todo el botín que había adquirido en esa derrota que le propinó a sus enemigos. En esa época, básicamente, cuando se derrotaba a un enemigo, se tomaba todo el botín de las riquezas que el enemigo tenía y que el enemigo le había quitado a Sodoma porque los había atacado y se les había quitado algo que no les pertenecía. Entonces, un concepto muy interesante. Entonces, él lo dio por gratitud, por amor, con generosidad, voluntariamente, como leímos ahorita en esas actitudes que habíamos visto ahora en adelante, ¿no? Ahora, vale la pena entonces preguntar, eso es porque se puede decir, eso es el Antiguo Testamento, eso ya no aplica. ¿Qué dice el Señor Jesucristo mismo del diezmo en el Nuevo Testamento? Aquí está la respuesta. Mateo 23:23 tiene la respuesta, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que diezman la menta, el eneldo y el comino, pero dejaste lo más importante de la ley. Miren, ¿lo más importante de qué? De la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Aquí en este pasaje, el Señor nos aclara que debemos diezmar, pero debemos tener presente lo que es más importante en la ley, que son la justicia, la misericordia y la fe.
No dice que es más importante la justicia, la misericordia y la fe y dejen de diezmar. No, no, él afirma el diezmo y dice, es necesario hacer esto, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Esto por qué? Precisamente porque estaban en el cumplimiento de la ley. En esta época se estaba cumpliendo la ley y él estaba corrigiendo la forma como se estaba diezmando y como se estaba dando en aquella época. Entonces, el Señor Jesucristo abolió el diezmo, lo quitó de ninguna manera. Para nada, aclara específicamente qué se debe hacer y continuar con lo que es importante también en la ley, pero no dice que el diezmo pertenezca a la ley, sino hacen esto y aclara la importancia de lo que es de lo que hay en la ley. Claro, y está poniendo unas prioridades, ahí está diciendo, mire, lo más importante definitivamente no es el dinero, lo más importante es la fe, la misericordia y la justicia. Es necesario que usted continúe diezmando, siendo fiel, básicamente le está diciendo, pero enfóquense en tener una vida de misericordia, en tener una vida de fe, basada en la justicia y en los principios bíblicos, que era lo que no ocurría con los fariseos, ¿no? Claro, muy interesante eso, ¿no? Bueno, otra pregunta. ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco en el tema del dar? ¿Damos mucho o damos poco? Miremos a ver. Esta pregunta es bien interesante porque alguna vez una persona me decía que no entregaba su diezmo porque eran unas pocas monedas y le daba pena ponerlo en el sobre que se utilizaba en aquel momento para los diezmos y llevarlo a la iglesia. Decía, a mí me da pena llevar tan poca plata a la casa del Señor. Y vamos a estudiar aquí en la Biblia qué es lo que dice la Biblia de cuánto es mucho o cuánto es poco en relación al dar. Primera de Crónicas 29:4, ya lo leímos, dice así: David dando de su tesoro personal con alegría voluntariamente, como ya lo leímos, es decir, 3,000 talentos de oro del oro de Ofir y 7,000 talentos de plata acrisolada para revestir las paredes de los edificios. ¿A cuánto dinero equivale hoy esos 3,000 talentos de oro y esos 7,000 talentos de plata que David entregó? Escuchen esta cifra: 5,800 millones de dólares. 5,800 millones de dólares o 5.8 billones de dólares. Esta plata es más de lo que hoy venden en un año empresas como Logitech, Turkish Airlines, Televisa, Harley Davidson, Western Union, Mercado Libre, Twitter o incluso la petrolera YPF. Lo que produce una empresa de esas en un año, David lo entregó de su tesoro personal. O sea, dio una cantidad enorme. O sea, generosamente. ¿Hay algún caso en la Biblia de alguna persona que no era tan rica como David y que dio algo al Señor y que Dios lo vio y que Dios lo registró y quedó en la palabra de Dios? ¿De quién estamos hablando? Súper espectacular. En Mateo 12, del 41 al 44, vamos a encontrar la respuesta. Y nos encontramos con una viuda que tenía muy poco, pero la Biblia no lo registra como poco. Dice en Marcos 12:41, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Y haciendo las cuentas y mirando las cantidades, lo que esta viuda echó en ese tesoro, ¿cierto? Dice, haciendo las cuentas al día de hoy, un cuadrante equivale a 3 centavos de dólar, es decir, 120 pesos colombianos, 3 pesos argentinos y 0.6 pesos mexicanos. Entonces, ella, que estaba dando más que todos los que tenían grandes cantidades, Dios lo ve como lo más
grande, como lo más preciado, pero en cantidad a nuestros ojos es realmente muy poco y podríamos considerar menospreciable, pero a los ojos de Dios es la suma más importante. Porque lo que Dios mira es la actitud voluntaria, generosa, en amor, como ya lo vimos en los otros versículos, la actitud correcta que genera alegría. No es la cantidad, no son 5.800 millones de dólares o 120 pesos colombianos. Es lo que yo tengo en mi corazón para dar voluntaria y generosamente, porque creo que en las manos de Dios ese dinero es multiplicado para que muchas más personas sean alcanzadas por el poder de Cristo y la iglesia crezca y se multiplique, la palabra crezca y se multiplique. ¿Hasta cuánto? Hasta lo último de la tierra. Genial. Y esto es muy lindo porque el entender que Dios no hace los cálculos de la manera como nosotros los hacemos, nos da mayor libertad. Dios conoce nuestro corazón, Dios ve nuestra actitud, también conoce nuestra necesidad, pero ve cuán generosos estamos siendo. Esto es una cosa divina. A Él no le importan las cantidades, al Señor le interesa, es nuestra actitud de corazón. Bueno, continuando con las preguntas, ahora tenemos una súper buena y es ¿a quién darle? Uy, sí, súper interesante. Mire, la primera respuesta bíblica a esta pregunta de ¿a quién darle? Es a la iglesia. Ay, sí. Y está interesantísimo esto porque en 1 Corintios 9, del 13 al 14, el apóstol Pablo lo explica claramente. Y mire lo que dice: mi defensa contra los que me examinan es esta. Hoy en día hay gente que examina la plata que se entrega a la iglesia, pendientes de qué se hace con la plata, examinando. Examinaban a Pablo hace 2000 años. A ver qué estaba haciendo con la plata y para dónde se fue la ofrenda y para dónde se fue el diezmo. O sea, no ha cambiado para nada después de 2000 años. Ojo con esto. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Los otros apóstoles no trabajaban, vivían del evangelio, excepto Bernabé y Pablo. Ellos trabajaban y vivían de su propio trabajo, que era hacer carpas, hacer tiendas. Versículo 7. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Entonces él está diciendo, yo tengo derecho a vivir de mi trabajo en el evangelio. Esto es bíblico, esto está en el Nuevo Testamento. Y escuchen esto, miren, versículo 8, dice, ¿acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Ojo con esto, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Y esto es muy importante. Pablo está citando la ley de Moisés, aplicándola hoy en lo que se debe aplicar la ley de Moisés. ¿Y es en qué? En la generosidad del dar, no en el ritual en donde fue abolido por el derramamiento de la sangre de Cristo, pero sí hay cosas de la ley de Moisés que son aplicables hoy y está claramente establecido aquí, de la ley moral, de la ley de la generosidad, de la ley de sembrar y dar. Y ojo con esto, miren lo que dice después. Dice, versículo 11, si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Interesantísimo, ¿no? Pablo está diciendo que aquellas personas que siembran en mí lo espiritual, yo debería sembrar en ellos lo material. Pablo lo está diciendo ahí. Lo dice el Nuevo Testamento, lo dice el apóstol Pablo, que escribió la mayoría de la doctrina neotestamentaria de la gracia, diciendo, presten mucha atención de lo que están recibiendo espiritualmente y retribuyan materialmente. Es muy clara la Biblia. Versículo 12. Si otros tienen este derecho, porque Pablo lo llama un derecho, sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio
vivan del Evangelio. O sea, básicamente nos está diciendo a nosotros que estamos siendo alimentados espiritualmente, que entreguemos como derecho de los que están sembrando esa semilla espiritual en nosotros, sembremos lo material. Porque la Biblia dice que los que proclaman el Evangelio deben vivir del Evangelio. Muy interesante, ¿no? Es súper interesante y aquí quiero hacer un llamado, podemos decirlo así o puedo decirlo así, y es que cuando nosotros estamos contribuyendo a la iglesia, bueno, tenemos que hacerlo con todas las actitudes que estudiamos hace un rato, pero hay algo que debe motivarnos más y más, y es que hay salvación y vida eterna y hay también muerte eterna. Es decir, que cuando yo estoy sembrando, diezmando para la iglesia, estoy contribuyendo para que muchos más tengan salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque la iglesia se expande, la iglesia crece, la iglesia va a donde muchos de nosotros no podemos llegar. Y nosotros podemos hacer con la contribución que estamos dando que la iglesia crezca, llegue a esos lugares y muchos más tengan salvación y vida eterna. ¡Qué bendición que nosotros tengamos ese privilegio! Que nosotros seamos los que estemos generando beneficio para que otros conozcan de Jesucristo y tengan salvación y vida eterna. Ese es el todo. Eso es lo más importante. Porque aquí en la tierra vamos a estar por un corto tiempo. Este es un corto peregrinaje. Pero la salvación es por toda la eternidad. Y solamente se da a través de que, por supuesto, de los hombres y mujeres que hoy día están trabajando por el Evangelio. Muchas preguntas y muchas dudas, también muchas situaciones incómodas que hemos escuchado a lo largo del manejo de los dineros en la iglesia. Pero ¿saben una cosa? Despojémonos de eso. Y digámosle, Señor, yo quiero contribuir, yo quiero formar parte de ese ejército, de esos contribuyentes, ¿cierto? De esos que dieron para que otros recibieran lo que nosotros hemos recibido. Para que fueran alcanzados. Para que sean alcanzados, es cierto. ¿A quién más dar? Esta es otra de las respuestas que queremos dar en esta noche. Y está en Proverbios 19:17. El que da al pobre presta al Señor y Él se lo devolverá. Entonces, ¿a quién más dar? A los pobres, a los que no tienen cómo pagarnos. Eso es algo maravilloso. ¿Y cómo podemos nosotros contribuir? Alimentación, educación de niños, enseñanza de la palabra. Y no debemos dejar de diezmar por darle al pobre, o dejar de dar a otros por dar al pobre. No, es hacerlo y hacer lo uno y también lo otro. Es adicional a lo que ya hemos mencionado, ¿no? Otra pregunta interesante de a quién dar, dice la Biblia, a los hermanos en la fe. Escuchen esto, Gálatas 6:10 dice lo siguiente. Así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Y por qué? Dirían, uy, pero qué egoísmo, solamente darle a los de la familia de la fe. ¿Sabe por qué dice la Biblia eso? Porque son tierra buena, tierra abonada. La semilla que yo siembro en la familia de la fe es semilla que da fruto. ¿Por qué? Porque es buena tierra, es tierra generosa, tierra alegre, tierra en donde está sembrado Cristo. Y esa tierra va a dar fruto continuamente. Genial. ¿A quién más dar? A nuestros padres. En Efesios 6 del 2 al 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y bueno, aquí hay algo súper importante que aclarar. La Biblia dice que debemos honrar a nuestros papás, pero también debemos dar en la sabiduría de Dios. Y es que hay algunos padres que tienen situaciones que no manejan, y que no han tenido, digamos, sanidad, o que no las manejan correctamente, o que tienen debilidades. Y esas pueden ser los casinos, los juegos, los vicios y otra cantidad de cosas. ¿Qué hacemos en ese caso? Les damos dinero en efectivo y pueden
continuar ellos en sus vicios, en sus situaciones que no le van a traer beneficio a sus vidas? Pues no solamente nosotros debemos dar efectivo, sino nosotros podemos contribuir para ellos bienestar. Claro. ¿Y cómo podemos contribuir bienestar? Podemos pagarles seguros de medicina, podemos afiliarlos a entidades donde ellos puedan recibir beneficios. Podemos buscar la manera de honrarles, que obviamente va a tener un costo, pero no contribuir en que ellos, digamos, continúen en situaciones Ninguna atadura. Exacto, dolorosas, o que vayan en detrimento, por supuesto, de su vida. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nos han hecho esa pregunta. ¿Qué hago si mi papá o mi mamá todos los días, o una vez recibe el dinero, se va al casino y regresa sin nada? Y no hay comida en la casa, y no hay una serie de cosas que son muy dolorosas y que nosotros como hijos no queremos que nuestros padres vivan. Entonces vamos a mirar cómo darles de la manera correcta cuando tienen, por supuesto, estas debilidades, porque tampoco vamos a decir, bueno, escuchamos en esa predicación que no les demos dinero a nuestros padres. No estamos diciendo eso para nada, porque estamos haciendo la aclaración frente a las circunstancias específicas de algunos padres, como nos han hecho la aclaración algunas personas. Así que bueno, básicamente no dudemos en dar generosamente si no lo estamos haciendo. No dejemos de hacerlo si ya lo estamos haciendo. La palabra de Dios hoy nos ha enseñado que la actitud correcta es dar con alegría de corazón, dar por amor a la casa de Dios, dar generosamente, aprendimos hoy de David, dar voluntaria y espontáneamente, dice, no por tristeza ni por necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿qué tal si oramos por esto para declarar que el Señor nos capacita, nos motiva, nos alienta a tener la actitud correcta en dar y en sembrar generosamente en el nombre del Señor? Es una oportunidad espectacular. Dar produce tanta alegría. Dar es un privilegio que nosotros podamos aportar al reino de los cielos aquí en la tierra. Es algo maravilloso. Nosotros podemos dar testimonio en estos 28 años de vida en Cristo, ¿cierto? Que hemos visto cosas maravillosas. Si han manejado o no han manejado correctamente el dinero, pues no lo sabemos. No lo sabemos y tampoco lo vamos a averiguar. Pero lo que sí es cierto es que nosotros cada vez más estamos alegres, contentos y siendo de bendición para muchos y viviendo en la bendición y en la prosperidad de Dios. Y no quería dejar de pasar algo que preparando el tema le dije a mi esposo, y quiero traerlo aquí a colación, y es cuando por primera vez escuché acerca del diezmo y la ofrenda. Del diezmo y la ofrenda fue en una vigilia. Hablaron acerca del diezmo y fue algo muy lindo, pero lo que más recuerdo es que decían que se abrían las ventanas de los cielos y se derramaba bendición sobre mi vida de una manera así, sobreabundante. Y esto para mí fue tan claro, nunca se me olvidó, que yo dije, quiero esos cielos abiertos y esa bendición que se derrame sobre mi vida. A partir de ahí empecé a diezmar, nunca lo dudé, y tampoco era porque fuera únicamente detrás de la bendición. No, yo quería la bendición sobreabundante, pero para mí fue una visión, fue algo que vi en 3D. Vi los cielos abiertos y la bendición derramándose. Y quiero decirles que en 28 años la bendición no para. Y es en todas las áreas de mi vida. Así es. Eso es algo espléndido, es algo maravilloso. Dar produce muchísima alegría, muchísimo gozo. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y por qué hablamos del dar en esta época? Porque no hay época mala para dar. Esta es una oportunidad brillante, espectacular para hacer, ¿cierto? Que la palabra de Dios crezca y se multiplique. Que la palabra de Dios vaya a donde tiene que ir. Entonces, bueno, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle, Señor, ayúdanos si no tenemos un corazón dadivoso.
y vamos a ser sinceros con Dios. Jesús, gracias por este día. Gracias, Señor, por este tema tan especial. Padre, queremos estar alegres. Se ha perdido tanto la alegría, Señor de los cielos, en el corazón. Se ha perdido, Jesús, tantas cosas. Pero hoy vemos a la luz de la palabra de Dios cómo tú nos enseñas a estar más alegres y contentos. Y tu palabra dice, Señor de los cielos, que es más alegre, más bienaventurado el que da que el que recibe. Y hoy te damos gracias, Señor, porque este es un tiempo para dar. Este es un tiempo para ser generosos. Señor, pero no sabemos cómo hacerlo. Y hoy queremos reconocer que hemos sido egoístas. Hoy queremos reconocer que hemos amado el dinero. Hoy queremos reconocer, Señor de los cielos, que hemos tenido codicia, que le hemos dado lugar a lo que no sirve. Hoy queremos reconocer de todo corazón que no hemos hecho lo bueno en esta área, Señor. Pero también hoy lo reconocemos, nos arrepentimos y recibimos de ti tu perdón, tu amor y tu ayuda. Señor, ayúdanos a ser generosos, capacítanos. Tu palabra dice que tú das semilla al que siembra y pan al que come. Señor, hoy te pedimos que nos des esa semilla. Yo quiero sembrar, yo quiero dar más. Yo quiero ayudar a otros. Yo quiero, Señor de los cielos, contribuir con los pobres, contribuir, Señor de los cielos, con los necesitados, honrar a mis padres, Señor de los cielos. También yo quiero, Dios de los cielos, lo más importante, quiero honrar la casa de Dios. Quiero contribuir a la iglesia para la gloria de Dios. Señor, yo te pido que nos enseñes, Señor. Capacítanos, Dios de los cielos. Tú pones el querer como el hacer. Hoy quiero decirte, Señor, y vamos a decirle sinceramente, es que no he querido dar a la iglesia, es que no he querido ayudar a otros, es que no he tenido ese sentir, pero yo lo quiero sentir porque yo quiero estar alegre. Yo quiero ser alegre, más alegre. Yo quiero estar muy contenta, muy feliz, Señor. Y vamos a decirle al Señor y vamos a ver cómo Cristo pone en nosotros ese querer como el hacer. Y te damos gracias, Señor, porque tú pones ese querer como el hacer. Gracias por darnos la oportunidad de ser generosos. Hoy renuncio a ser ambiciosa y vamos a renunciar a ser ambiciosos, codiciosos, tacaños, a tener miedo al futuro, miedo a no tener. En el nombre de Jesús, renunciemos a eso, renunciemos a creer que lo que damos es poco. Cuando lo damos con actitud de corazón, estamos dando el tesoro más grande que puede existir. Jesús, gracias porque tú nos ayudas. Gracias porque te diste a ti mismo por nosotros. Gracias porque te entregaste, Señor de los cielos. Diste tu vida por nosotros. Y hoy, Señor de los cielos, declaro que los dineros, Señor de los cielos, que se dan a la iglesia, Jesús, son direccionados correctamente para la gloria de tu santo nombre, Jesús. Que muchos serán alcanzados. No importa en qué lugar de la tierra vivan, Señor, allí llegará tu palabra, allí llegará el conocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahora, si usted nos está escuchando y no ha hecho la oración de fe, de tener salvación y vida eterna, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador, yo le invito a que lo haga conmigo en esta noche. Y le digamos al Señor: Jesús, yo te necesito. Yo te invito para que entres en mi corazón. Yo te deseo y quiero que tú gobiernes mi vida. Te acepto en mi vida y en mi corazón. Te entrono en mi corazón y te pongo como el primer lugar. Hoy reconozco que he amado las riquezas y las he puesto en el primer lugar de mi vida, pero hoy las quiero destronar y te doy el primer lugar a ti, el dueño del oro y la plata, el Dios del cielo y de la tierra, el que se hizo pecado por mí. Gracias, Señor Jesús, te bendecimos y te damos gracias. Señor, gracias por este tiempo especial, gracias porque hablar del dar produce alegría. Así como el dar produce alegría, hablar del dar produce tanta alegría y gozo. Gracias, Jesús, porque tú nos has hecho, Señor bendito, partícipes de este beneficio tan grande y tan lindo, Señor.
Hoy, Dios de los cielos, te doy gracias, porque las ventanas de los cielos están siendo abiertas y estás tú derramando bendición hasta que sobreabunde. Declaro que se multiplican los ofrendadores, Señor, y diezmadores a la iglesia en el nombre de Jesús. Declaro que se multiplican los hombres y mujeres que honran a sus padres en el nombre de Jesús. Declaro que se multiplican los que dan a los pobres y a la iglesia, a los hermanos en la fe, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro dador, nuestro ayudador. Señor, porque tú das semilla al que siembra y pan al que come. Jesús, y hoy te decimos, yo quiero sembrar más. Yo quiero dar más. Señor, recibo de ti para dar más y te doy gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, vamos entonces a ser esos ofrendadores, esos sembradores, esos dadores generosos que por amor a la casa de Dios, que espontánea, voluntariamente y con alegría, como dice la Biblia, entendiendo que todo procede de Dios, damos generosamente. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Vamos a compartir este tema, compartámoslo con nuestros amigos, con nuestros familiares, compartámoslo en las redes, que esta palabra es sanadora, liberadora, trae bendición, trae prosperidad. Al que siembra abundantemente, dice la palabra de Dios, recogerá abundantemente. Y para ser más felices, es un privilegio que tenemos nosotros aquí en la tierra, ser más felices dando. ¡Ay, qué cosa tan espectacular! Y no importa la cantidad. Amigos, un placer haber compartido con ustedes la palabra de Dios. Un placer haber hablado esta palabra tan enriquecedora, tan linda, tan nutritiva, tan maravillosa, de la cual mi esposo y yo somos testigos. Llevamos muchos años conociendo de la palabra de Dios, que realmente parecen pocos, y sembrando y dando, y somos tan felices y vemos cómo el Señor se glorifica en nuestras vidas y en nuestras familias. Porque la generosidad produce alegría. Alegría. Os amamos, le mandamos un abrazo caluroso y hasta el próximo programa. ¡Los bendigo! Bendiciones, chao.